Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. A los 49 graduandos del Liceo Francés Paul Valéry de Cali, quienes hoy trascienden en el mundo. Brindamos un cordial saludo a los integrantes de la mesa principal. El señor Georges Bugot, cónsul honorario de Francia en Colombia. Luis Antonio Morán, presidente de la Corporación Liceo Francés. Patrick Serre, rector adjunto. Cristian Sima, director administrativo y financiero de la Corporación Liceo Francés. Joris
Dumé, profesor principal de Olivier Gaha, profesor principal de Terminal. Él nos acompaña de corazón, pero tocaba hacerle ese saludo también especial. Mónica Delgado, representante de la Junta Directiva de Rosemary Monte, representante de la Junta Directiva de Francisco Franco, representante de la Junta Directiva de la Corporación de Servicios. Y Julián Pio, representante de Azopabal. Hacemos una mención muy especial de agradecimiento y reconocimiento al rector Fabriz Álvarez, quien ha terminado su gestión por estos 5 años y ya no se encuentra con nosotros. Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole, ils m'ont servi hier, sous ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein, il a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Je vole. Je vole. Contre nous de la tyrannie, les tonnerres sont bien élevés, les tonnerres sont bien élevés. Debout dans votre manne, aussi ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos visages.
fui uno de los primeros alumnos del colegio. Empecé cuando el Liceo Francés se encontraba en el Teatro Calima, hoy en día, al principio de la Sexta. Allí fue nuestro primer colegio y éramos 20 alumnos solamente. Conozco la historia de este colegio desde hace casi 70 años, porque ya voy a cumplir los 70. Entonces que pónganse las pilas, chicos, porque para mí fue antier que estaba allí sentado con ustedes. Y miren, han pasado ya casi 50 años, no más, 51 años desde que yo estaba ahí sentado con ustedes. Sepan, ustedes tienen el futuro de Colombia, y por ser el futuro de Colombia tienen una responsabilidad muy grande, porque este país tiene que salir adelante de una manera honesta, seria y humanista, que es lo que nos ha faltado. Entonces, los invito a que luchen, a que sean felices y a que amen también. Muchas gracias y les deseo una bienvenida en el grupo de los exalumnos, que ya somos de los viejos hasta los jovencitos de ustedes. Y lo primero que quiero expresar a todos es una palabra que me encanta, que es la gratitud. Y primero gratitud con los padres de familia, que han hecho un gran esfuerzo para que ustedes logren sus objetivos hoy. No saben los esfuerzos que uno hace como padre de familia para que ustedes tengan este logro. Muchas gracias, porque son más de 14 años que nos han entregado los alumnos, y la verdad es que sin ellos pues estos proyectos no serían viables. Ya ustedes escogieron la carrera que soñaban, ahora luchen por ella, luchen por esos sueños, y los queremos mucho. Esta siempre será su casa, y mil felicitaciones, y la verdad que estoy muy feliz de compartir este espacio tan especial, y sobre todo mi admiración por los padres de familia, que yo sé que han hecho un gran esfuerzo y son los más emocionados aquí, para que les pida un aplauso. Pero que al final fue un camino que valió la pena recorrer. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. Conservarán muchas imágenes de este camino durante todas sus vidas. Siempre recordarán el patio de la maternal, con sus hermosos árboles, sus alfombras verdes, sus juegos coloridos. Recordarán las carreras frenéticas del recreo, los pequeños momentos de compartir merienda y cumpleaños, el viaje a Francia, la entrada por primera vez a secundaria con todos sus nuevos profesores, los primeros exámenes oficiales, el brevet, hasta cerrar estos años con el BAC y el ICFES, sus mejores años. Estarán orgullosos de todo lo vivido, como lo estamos todos nosotros, lo que han llegado a ser, con la ayuda de sus padres, claro, también. Así que les deseo a todos que vivan esta nueva aventura en el mundo de los adultos. No tengo ninguna duda que tiene todo lo necesario para triunfar. Larga vida la clase de 2022. Gracias a todas las mamás, a todos los papás, a los profesores y al personal administrativo del liceo por ayudarnos a empujar literalmente, ¿sí? Empujarlos a todos ustedes durante todos estos años. Eso es una labor difícil, es una labor diaria que no se nota, pero que aquí está el resultado. Entonces, no tengo nada distinto que desearles a ustedes, ¿sí? Primero que todo, felicitarlos por el logro tan berraco que han tenido, ¿sí? Y segundo, decirles que todos los días háganse un pasado feliz, ¿sí? O sea, que ustedes puedan mirar atrás y sentirse orgullosos y acordarse de lo que hicieron y sentirse felices de eso que están haciendo. Y eso se lo hace uno diariamente. Felicidades. Creo que podemos agradecer también estos logros
a todo el cuerpo educativo, por supuesto a la Junta, a la administración, a todos los empleados del colegio, quienes hicieron un trabajo impresionante, porque si el colegio francés, el Liceo Francés Porvarelli hoy en día está acá, es gracias también a ellos. Quiero también felicitar a una persona hoy. Quiero felicitar a Vanessa Caicedo por su beca. Yo quiero mucho mi país, pero es muy tacaño, entonces si la tienes, porque la mereces. Mucha suerte, de verdad, de corazón, de parte de todos nosotros, de mi parte, por supuesto. Luchen por el futuro, porque el futuro es de ustedes. Ustedes son el futuro, estudien. Como dijo el señor Bubo, no se desvíen de eso. Hay muchos obstáculos en la vida, pero estudiar es la salida, no hay otra. Entonces, pues, muchas gracias y felicidades a la promoción 2022. Después de más de 14 años, por fin nos encontramos en la recta final. Fue un camino lleno de muchas adversidades. Risas, trasnochadas, lloradas, pero sobre todo de mucha perseverancia, que fue una de las claves para poder sobrepasar este largo camino. Hoy hemos concluido una etapa de nuestra vida y esta sin duda es solo una de las muchas victorias por venir. Me parece increíble cómo esta etapa se fue tan rápido, por ello quiero dar las gracias a todos aquellos que han participado en este día y a todos que han contribuido a esta victoria. Gracias en primer lugar a los padres por su apoyo incondicional, por su empatía, por estar en aquellos momentos difíciles y ayudarnos sin pedir nada a cambio. Ustedes son el espejo en el que nos vemos cada día y gracias al cual crecemos y maduramos como personas. Gracias también a todos los profesores y directivos del colegio que estuvieron presentes apoyándonos y dándonos las bases necesarias que necesitamos de aquí en adelante en nuestras vidas. Gracias en tercer lugar a nosotros, los alumnos, a todos ustedes. Es obvio que sin ninguno de nosotros esta experiencia no hubiera sido la misma. Gracias por todas las risas, por todas las lloradas. Solo nosotros entendemos lo difícil que fue este camino, pero se puede decir con orgullo que pasamos el BAC. Estoy muy orgullosa también de mí misma, fue un camino de muchos altibajos, donde hubo momentos en los cuales dudé mucho de mí misma y sin embargo demostré mucho de lo que soy capaz de hacer, de mi perseverancia y por obtener las cosas que quiero. Y esa fue una de las claves de este éxito. Gracias qué pena me gusta. Entonces hoy estamos aquí es porque hemos trabajado con esfuerzo y constancia, superando cada uno de estos retos y obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Por último, me gustaría dar unos agradecimientos personales a mis papás, que fueron el principal motor de esta etapa en mi vida. No me caben las palabras para mostrarles la agradecida que estoy con ustedes, porque solo ustedes entienden todo el esfuerzo que fue esto y te los prometo que voy a darles todo cuando triunfe con mi derecho y todo lo que vaya a seguir. También quiero agradecer a Mateo, que es una persona muy especial para mí y ese camino no hubiera sido lo mismo sin ti. Te amo mucho y gracias por todo. Bueno, buenos días a la junta directiva, a los profesores, a los padres de familia, a todos quienes nos acompañan el día de hoy y pues a los estudiantes. Quiero comenzar por expresarles mis más sinceros agradecimientos a nuestros padres, a mis padres, por habernos dado la oportunidad de estudiar en este colegio. Creo que hablo en representación de todos al decir que, al agradecerles por el esfuerzo que han hecho para que hoy estemos aquí. Este logro es de ustedes también, porque ahora en adelante viviremos en base a todo lo que nos han inculcado, porque hoy se empieza a reflejar el fruto de esos sacrificios. Le agradezco también a los profesores y a la junta directiva, quienes por años nos han guiado, enseñado y formado como futuros profesionales y como personas. Ahora, mis compañeros, a los que desde el primer día de clase les digo las palabras niños, por fin nos graduamos. Llevamos desde septiembre esperando este día, imaginándonos el momento en el que recibiríamos el diploma, el momento en el que le pondríamos punto final a esta historia, ignorando el hecho de que hoy también termina la realidad en la que vivimos desde que tenemos memoria. Hoy nos decimos adiós, le decimos adiós a nuestros amigos con los que hemos crecido y madurado, le decimos adiós a quienes consideramos familia, a quienes estuvieron ahí para acompañarnos a la escuela si nos metíamos en un problema,
a quienes estuvieron ahí para acompañarnos a las filas eternas de la cafetería, los que nunca se negaron a un partidito de fútbol, de básquet o de vóley, los que nos sacaron una sonrisa en clase, los que siempre estuvieron ahí desde el primer día. Aprovecho este espacio para agradecerles, porque a pesar de las peleas, las discusiones y las diferencias que tuvimos, me enseñaron a luchar por mis objetivos, a hacerme escuchar, a entender que dentro de la diversidad también existe la unión. Han sido años en los que hemos aprendido a convivir, a aceptar las diferencias y sobre todo a valorarnos los unos a los otros. Hoy me llena de orgullo saber que somos la próxima generación de personas que luchan por sus sueños, que no reciben un no por respuesta y a pesar de la nostalgia que nos produce aceptarlo, hoy nuestros caminos se separan. No sé qué nos separará el destino, ni siquiera sé si este será un adiós permanente, pero por ahora me llena de satisfacción el saber que tuve el privilegio de crecer al lado de ustedes y de llamarlos amigos. Este discurso está en solo una pequeña parte de lo que han sido estos años y para los años que se vienen les deseo los mejores éxitos. Hola, buenos días. Bueno, niños, niñas, esperamos y contamos minuciosamente cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo para que sonara la campana del almuerzo. Para llegar a este momento en donde nos graduamos. Y por eso pido un aplauso. Por la felicidad que nos llegó y lo logramos con paciencia, con determinación y con persistencia. Pero por otro lado, qué triste es decir que el día llegó pensando en que contamos cada segundo en vez de decir que disfrutamos cada segundo. Quiero compartirles algo que he pensado mucho en estos últimos días, de tantas emociones, de tantos pensamientos, de tanta incertidumbre. Lo más bonito de todo esto, de todo lo que hemos logrado para estar sentados hoy aquí, fue el haberlo vivido. El hecho de estar presentes cada año, cada mes y cada día, viviendo y sintiendo cada momento. Porque lo bello de la vida es saber precisamente que estamos vivos y presentes. Hace un momentico estábamos con entre 4 y 6 años conociéndonos y ahora con 17, 18, 19 ya nos estamos graduando y formando una nueva vida. Creo que todos, por experiencia propia, sabemos, y ya lo voy a decir porque sabemos que el tiempo pasa, de que todo, por más difícil, por más largo, por aburridor o eterno que parezca, pasa. Porque aunque alguna vez todos pensamos que las clases de filosofía eran eternas, no eran. Y aunque no podíamos más y que aún así duraran 2 horas, parecían 20, aún así siempre sonaba la campana y se acababan. Pero así como lo malo se acaba, lo bueno también. Así es la vida y todo pasa. Pero lo que voy con todo esto es que quiero que se vayan con un consejo todos los aquí presentes y que traten de practicarlo siempre. Ya sabemos que el tiempo eventualmente pasa, como lo acabo de decir, de que todo pasa por largo y difícil que sea o parezca, y que nada, créanme que nada es eterno. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que a partir de este momento se enfoquen en disfrutar cada segundo de sus vidas, cada momento y cada día a la vez, porque a veces estamos tan distraídos con el pasado o con el futuro que se nos olvida disfrutar el presente. Y la misma palabra presente nos hace ver que es un regalo que nos da la vida y que debemos disfrutar en el momento en el que se nos da. Vivir en el pasado es científica y espiritualmente inviable. Tratar de ver el futuro es imposible. Por ende, la vida está aquí y ahora. Por eso hoy los invito a tener un nivel de conciencia alto, a no dejar pasar las cosas y los momentos que tienen enfrente. Porque el pasado ya se fue y el futuro es incierto, un día estamos y al otro no. Así que tengan un nivel de apreciar la vida alto, abran los ojos, disfruten lo que tienen y sobre todo agradezcan. Ya que mi discurso fue más un consejo, quiero que lo apliquemos todos de la siguiente manera. Quiero que los papás, los familiares, los amigos, los profesores y por supuesto los estudiantes cierren los ojos un momentico y se enfoquen en este preciso momento. A los graduados, quiero que sientan el uniforme que llevan puesto porque nunca más se lo van a volver a poner. Que miren a su alrededor y que reconozcan a las personas que tienen a su lado, porque pueden que no las vuelvan a ver en mucho tiempo y menos a todas juntas sentadas en el mismo lugar. Que se pellizquen para que sepan que este momento es verdadero y está pasando. Nos estamos graduando.
y que miren atrás y vean a su familia orgullosa y se sientan felices de hacerlos sentir así. A los padres les voy a pedir que también sientan mi presencia en este momento porque también es para ustedes. Los padres están graduando de graduar a los hijos, ¿no? Entonces quiero que identifiquen en ese momento que va a pasar más adelante lo que van a sentir cuando le entreguen el diploma a sus respectivos hijos, y al mismo tiempo quiero que se acuerden de lo que sintieron cuando les soltaron la mano el primer día del colegio y sientan y reconozcan ese contraste de 12 años que han pasado y que vean cuánto han crecido y progresado sus hijos, pero también ustedes. Bueno, les pido que todos cierren los ojos ya un momentico y respiren profundo, sintiendo el mayor regalo de la vida, el presente. Como dijo Mauricio en su despedida por vivir, el futuro ya es nuestro presente. Así que disfruten el regalo que les está dando la vida en este momento. La última cosa que voy a decir es un agradecimiento muy especial para la persona que hizo todo esto posible. Y aunque lastimosamente no está aquí, a Sandra Dodman creo que le debemos un aplauso, porque ha hecho una respuesta excitante y una persona muy sangrita. Gracias. Los abrazos de despedida. Gracias primero que todo a mis papás por siempre darlo todo por mí, de todas las maneras posibles. Es una deuda que nunca voy a terminar de siquiera comprender, y de lo poco que comprendo ahora estoy segura de que nunca la voy a poder pagar. Gracias a mi hermano, que no está aquí, pero que ha sido un apoyo gigante para mí, porque nunca dejó de creer en mí, aunque yo dudé tantas veces, él siempre supo que yo podía con todo. Entonces, gracias Jordi por estar más seguro de mí que yo misma. Gracias a mi maestra Lali, que ha sido un ejemplo y una guía para crecer y convertirme en alguien de quien estoy orgullosa. Gracias a Andrea Henao, que tampoco está aquí, pero si no fuera por ella yo tampoco estaría aquí, sin sentir que me caigo hacia un lado y con las dos piernas funcionando y grabando. Entonces gracias Andrea por cambiarme la vida. Y gracias a las familias que en algún momento me ayudaron directa o indirectamente a seguir en el colegio. Eso es algo que no se olvida. Entonces este logro también va para ustedes. Ahora sí quiero felicitarlos a todos, muchachos, porque lo logramos, aún con muchos días muy pesados, con miedo, con frustración, con problemas de salud, tanto mental como física. Lo logramos y por eso deberíamos estar muy orgullosos. Personalmente tuve la oportunidad de conocerlos a cada uno de manera individual y tengo por lo menos un buen recuerdo de cada uno. Y sé que si lo piensan un poquito tienen un buen recuerdo conmigo. Pues unos tienen muchos y otros no tanto, pero todos tienen uno y eso para mí es algo que no tiene precio. Por lo menos les puede dar un recuerdo de regalo para siempre a todos y espero que lo conserven muy bien, porque como dijo Sofía ahorita, nada es eterno, pero vengo a contradecirte un momentico. Para mí lo único que es eterno son los recuerdos y gracias a ustedes me voy llena de ellos, así que gracias por sembrar una eternidad en mí. Y todo el mundo dice que vamos a pasar a otra etapa, pero realmente se siente como un cambio de vida. Nunca más vamos a volver a hacer fila para comprar algo de comer, ni vamos a decir nos vemos mañana tan naturalmente y sin cuestionarla como lo hacíamos hasta hace unos meses. De hecho, esto es un nos vemos, pero realmente nadie sabe cuándo, o si ese nos vemos en realidad es un adiós camuflado que nadie quiere aceptar. El punto es que nunca más vamos a tener esa rutina que caracteriza esta vida, así que por lo tanto pasamos a otra, esta vida se acaba. Y solo quiero decirles, muchachos, que gracias a ustedes puedo decir que fue una buena vida. Gracias por las risas, por las conversaciones profundas y también las que no tenían ninguna clase de trascendencia. Gracias por los abrazos, las miradas y simplemente por todo lo real y genuino que compartieron conmigo desde que estábamos pequeños, porque es lo único que nos podemos llevar entre nosotros, lo que nos entregamos. Con todo el corazón les deseo que su siguiente vida sea más plena que esta, sin importar qué camino tomen, y que en algún momento nuestras próximas vidas se vuelvan a encontrar. Felicitaciones a todos. Realmente
me ha correspondido el uso de la palabra esta mañana, no a título personal, sino en nombre de cada uno de ustedes. Me refiero a los padres de familia de los graduandos. En esta ceremonia, que es una ceremonia en una mañana muy especial, de muchas emociones encontradas. Por una parte, estamos pletóricos de alegría porque nuestros hijos se están graduando hoy, pero por otra parte tenemos el sentimiento que van a despegar. Lo que dice la canción, van a volar a partir de hoy. Unos más lejos, otros más cerca, pero finalmente todos van a volar. Mis queridos graduandos y graduandas, la vida está llena de recuerdos. Ya alguien lo dijo aquí también, una de ustedes, y comparto esa apreciación. Quizás Vanessa, si la memoria no me cansa. Y esta experiencia estudiantil jamás la olvidarán. Ténganlo por seguro. Finalmente, un consejo o una reflexión para todos de ustedes. Vayan donde vayan, siempre lleven al liceo y a sus compañeros de clase en su corazón. Muchas gracias. Y se llama Carta a mi hijo. Querido hijo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Tu dedicación, creatividad y esfuerzo te ayudarán a lo que te propongas. Tú eres un ser maravilloso y lo que veas en tu mente lo tendrás en tus manos. El camino es siempre el mismo. Lo que hace especial o distinto es cómo lo transites y con quiénes lo compartes. Y créeme que cuando no esperas nada es cuando todo te llega. Esfuérzate, pero recuerda que no debes ir más rápido de lo que puedes, porque todo lo que puedes lograr lo vas a lograr en el momento preciso y cuando ya estés preparado para él. No busques a las personas más bellas del mundo, busca a las personas que hacen más bello tu mundo. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros es nada, comparado con lo que hay dentro de nosotros. La magia de cada persona está en su corazón y en su sonrisa. Porque la poderosa energía que mueve el universo es la poderosa energía que mueve tu corazón. Y entonces, como siempre lo has hecho, confía en tu intuición. Poco a poco y paso a paso, te seguirás encontrando con tu destino, porque lo que es para ti ya es, y la paz viene por dentro. Por lo tanto, no la busques afuera. Una actitud mental positiva se basa en la confianza que resulta de estudiar, de aprender, de pensar y de actuar, de hacer correcciones, tomar acción nuevamente y repetir el proceso tantas veces como sea necesario para lograr lo que nos proponemos. Entonces, cada día cuando te levantes, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Y sé que lo haces. Nunca lleves tus errores contigo. Colócalos bajo tus pies y utilízalos como piedra para pisar seguro sobre ellos. Así que piensa, sueña, cree y atrévete como hasta hoy, como hasta ahora. Y créeme que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe dónde va. Gracias.
Yes, I think to myself, what a wonderful world. Saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. ¡Arriba! ¡Arriba la celebración! Mejor perderse que nunca embarcar, mejor dejarse a dejar de intentar, porque ya ves que no es tan fácil de pensar. Sé que no es posible, se puede lograr, que la tristeza en un día se irá. Y así será, la vida cambia, cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Dice, saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar el sol. ¡Moriseo! Pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, creer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, que puedes intentar, que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Un aplauso para ustedes. Llamamos al escenario a Jairo Fernando Aguirre García. Recibimos en
Alfredo Lemos. Continuamos con Estefanía Beatriz Duque Giraldo, Moción Bien en el bar. A Nicolás Fernández Philip. Llamamos al escenario a Sofía Fernández Pedraza, Moción Bien en el bar. Llamamos al escenario al senador Antoine Manuel François Guerrero. Llamamos a Félix Lecoq, Moción Bien. Llamamos al escenario a Valentina Marmolero Sandoval. Continuamos con Penélope Martínez Arbeláez, Moción Bien. Martínez Marín, Moción Bien.
Llamamos al escenario a Sofía Muñoz Arango. Continuamos con Jacobo Ortega Marín, mozo Asiri. Llamamos al escenario a Juan Sebastián Parra Arbeláez, mozo Asiri. Llamamos al escenario a Alejandro Patillo. Invitamos al escenario a Isabela Portocarrero Montes, mozo Perú. Llamamos al escenario a Juan Manuel Ramírez Mojica, mozo Asiri. Llamamos al escenario a Jerry Reina, mozo Asiri. Rafael Riascos Bonilla. Continuamos con Mariana Rico Salamanca, mozo. Continuamos con Danilo Rodríguez Pérez, mozo Asiri.
Furbilla, moción preventiva. Llamamos al escenario a Daniela Tamandales. Llamamos al escenario a Esteban Torres Ospina. Llamamos al escenario a Daniel Steven Curtis. Llamamos al escenario a María Antonia Bolívar Rodríguez. Y por último, invitamos al escenario a María Paula Zuluaga Tobar Mozuque. Vamos a retomar sus puestos porque a continuación, tan pronto finalicemos la entrega, vamos a contarles cuáles fueron los premios honoríficos y las becas que recibieron los estudiantes. Nuestro segundo premio de excelencia es para Nicolás Fernández. ¿Te puedes poner de pie también? Los invitamos a subir, por favor, para que les entreguemos. También tuvimos Prix d'Honneur, premios de honor. Estos son para Penélope Martínez Arbeláez y Mariana López Vélez. Para Vanessa Caicedo Lemos y Jay Reina Reina.
Vamos a ponerse de pie para que todo el mundo los pueda ver, por favor. Y nuevamente un aplauso para ellos. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this, sweet, sweet baby. Whoa, let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping, Es un gran orgullo estar aquí el día de hoy y tener la oportunidad de ver a nuestros hijos graduarse de este gran colegio como lo es el Liceo Francés. Ha sido un camino largo, lleno de diferentes sentimientos y emociones. Así que por favor, ténganlos siempre presentes en sus vidas y recuerden que nosotros, sus padres, estaremos aquí en todo momento para brindarles todo nuestro amor. Ahora sí, salud, ya celebraron. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this, sweet, sweet baby. Whoa, let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on going. Y esta canción la tiene que
Al centro, al centro, al centro.
con detalles, mensajes y serenatas muy importantes. Cuéntale a quién es tu dueño que ya siente tu corazón como un nuevo latir, que no quede tu piel en recuerdo de mí, que por tu decisión no te pude olvidar. Cuéntale que jamás junto a ti volverá. Si te hiciste al final una vida sin mí, aunque no lo quisiste, pero ha sido así, yo no pude hacer nada para regresar. Que no se entere, que me besando te imaginas mis labios, pero me olvidan que me siguen amando. El sueño de cuando quisiera despertar. Pero imaginen que sin equivocarte dicen mi nombre, que me mencionan porque yo soy tu hombre. Recuerdo que con la hora de estar. Y que no imagines esta llamada, vuelve a mirarse la cara, mejor que no se entere, porque para besar no te imaginas mis labios, pero me olvida que me siguen amando. El sueño de cuando quisiera despertar.
Bueno, sabemos que nos odiaban al principio del año, pero terminaron por querernos y sabemos que nos extrañarán con todo su corazón. Siempre supimos que su grupo favorito era el otro, el de los juiciosos, pero en el nuestro nunca faltaron las risas. Nunca olvidaremos las peleas que tuvimos porque nunca nos dejaban hacer en los puestos de atrás, pero sabemos porque era que le temían al grupo de la recocha. Me perdí. Ya pasó la espe mala, ahora sigue la mejor, solo digo que sigue eco, así que bueno. Monsieur, ya que no nos volvamos a ver, te confesamos que el único examen que hicimos a conciencia fue el BAC. Nunca entendí por qué me regañaste, o sea, yo no hacía nada y todo era una criticadera. Y a mí me la tenías montada y nunca dejaste joder. ¡Clemé! ¿Dónde está Clemé? ¿Ya llegó? Román.